El rock no nació para ser cómodo. Nació para quemar. A veces, la música no es solo una melodía. Es una antorcha lanzada directamente contra el sistema, contra la moral de cristal y contra los que prefieren el silencio al ruido de la verdad. Hay canciones que no solo encabezaron listas, provocaron disturbios, juicios y un miedo real en los despachos de los poderosos. Hoy en Rock Vivo, vamos a prenderle fuego a la historia. No vamos a hablar de éxitos de radio, vamos a hablar de detonadores. Melodías que fueron tratadas como amenazas a la seguridad nacional y letras que se convirtieron en el grito de guerra de quienes no tenían nada que perder. Bienvenido al lugar donde la música no se escucha, se queda a vivir en tus recuerdos. Pero antes de que arda todo, deja tu like incendiario y dinos en los comentarios. ¿Cuál es esa canción que te hace sentir que podrías cambiar el mundo con un solo grito? Tu apoyo es la gasolina que mantiene este canal encendido. God Save the Queen, Sex Pistols, 1977. En el verano de 1977, el Reino Unido estaba sumergido en una contradicción insoportable. Mientras las calles se engalanaban con banderas y desfiles para celebrar el jubileo de plata de la reina Isabel II, el país real se caía a pedazos bajo el peso del desempleo, la inflación y una desesperanza juvenil que nadie quería nombrar. En ese escenario de cartón piedra, los Sex Pistols lanzaron un cóctel molotov directo al palacio. God Save the Queen no era solo una canción. Era un escupitajo en la cara de la institución más sagrada de Inglaterra. Johnny Rotten no solo gritaba, vomitaba una verdad incómoda. La monarquía era un régimen fascista y el futuro de la juventud no existía. La provocación alcanzó su punto máximo cuando la banda alquiló un bote llamado The Queen Elizabeth para tocar el tema a todo volumen frente a las casas del Parlamento mientras navegaban por el Támesis. Una maniobra que terminó con la policía abordando el barco y deteniendo a medio equipo. La respuesta del sistema fue un intento de borrado histórico. La BBC prohibió su emisión. Las tiendas de discos se negaron a vender el vinilo y los trabajadores de las imprentas se declararon en huelga por el arte de la portada, donde los ojos de la reina estaban cubiertos por el título del tema. Pero el fuego ya era incontrolable. En la semana del jubileo, la canción llegó al número 1, aunque las autoridades manipularon las listas dejando el puesto en blanco para no admitir que un grupo de sucios punks había derrotado a la corona. Fue el momento en que el rock dejó de ser entretenimiento para convertirse en una amenaza real al orden establecido. Killing in the Name. Rage Against the Machine, 1992. Si el rock de los 90 necesitaba un detonador para despertar de la apatía, Rage Against the Machine lo fabricó con dinamita pura. En 1992, la ciudad de Los Ángeles era un polvorín a punto de estallar tras la absolución de los policías que golpearon brutalmente al taxista afroamericano Rodney King. En ese clima de injusticia y humo de barricadas, nació Killing in the Name. Una canción que no pedía permiso, sino que exigía justicia a base de riffs que sonaban como martillazos industriales. El guitarrista Tom Morello creó una estructura de tensión insoportable. Pero fue la voz de Zack de la Rocha la que le dio el alma de lanzallamas. La letra es una disección quirúrgica del racismo institucionalizado, comparando a las fuerzas del orden con el Ku Klux Klan mediante la incendiaria frase "Some of those that work forces are the same that burn crosses". No era una metáfora.
Era una acusación directa. El tema culmina en un estallido de furia catártica donde el estribillo se convierte en un mantra de desobediencia civil que repite 16 veces una negativa absoluta a obedecer. Ese desafío final provocó uno de los episodios más icónicos de la radiofonía cuando, en 2009, la banda fue invitada a tocar en la BBC bajo la promesa de no decir malas palabras. Ellos, fieles a su esencia, gritaron el estribillo completo sin censura ante millones de oyentes. Killing in the Name no ha envejecido ni un segundo. Sigue siendo el himno global contra la opresión, una prueba de que, cuando el abuso de poder se vuelve ley, la música tiene la obligación de ser el grito que rompa el silencio. Helter Skelter, The Beatles, 1968. Para 1968, el mundo creía conocer los límites de The Beatles, pero Paul McCartney tenía una espina clavada. Tras leer una crítica que describía a un grupo rival como el más ruidoso y sucio jamás escuchado, Paul se obsesionó con superar esa marca. Entró al estudio con una determinación maníaca y el resultado fue Helter Skelter, una pieza de proto-metal tan abrasiva que al terminar la grabación, Ringo Starr gritó literalmente: "Tengo ampollas en los dedos". Era un torbellino de guitarras distorsionadas y baterías rompedoras que pretendía imitar el caos de un tobogán de feria, un descenso vertiginoso hacia el ruido puro. Sin embargo, lo que nació como un ejercicio de vanguardia musical terminó convirtiéndose en la banda sonora de una pesadilla real. Al otro lado del océano, un hombre llamado Charles Manson escuchó en esos acordes algo que nadie más pudo oír. Manson, en su delirio mesiánico, se convenció de que el álbum blanco de los Beatles contenía mensajes cifrados dirigidos a él y que Helter Skelter era el nombre de la guerra racial apocalíptica que debía desencadenar. La tragedia fue total cuando, en agosto de 1969, los seguidores de Manson cometieron los brutales asesinatos en Cielo Drive, dejando el título de la canción escrito con sangre en las paredes de una de las escenas del crimen. Fue el fin de la era de la inocencia. De un plumazo, la canción más potente y experimental de los Fab Four quedó maldita, vinculada para siempre a la oscuridad de los cultos y al horror. Hoy, escucharla es asomarse a un abismo donde el arte y la locura se cruzaron de forma irreversible, recordándonos que, a veces, el creador pierde el control sobre su obra en el momento exacto en que ésta se vuelve demasiado poderosa para este mundo. Another Brick in the Wall, Part 2, Pink Floyd, 1979. Cuando Roger Waters escribió esa línea lapidaria que decía "We don't need no education", no estaba haciendo un llamado a la ignorancia, sino una crítica feroz al sistema educativo británico de posguerra, una maquinaria diseñada para triturar la individualidad y fabricar ciudadanos dóciles, como ladrillos uniformes en un muro de conformidad. Para darle voz a esa rabia, la banda reclutó a los alumnos de la escuela Islington Green de Londres. Sus voces infantiles, unidas en un grito unísono y desafiante, crearon un contraste escalofriante con el ritmo casi bailable y el solo de guitarra quirúrgico de David Gilmour. Pero lo que comenzó como una catarsis personal de Waters, pronto se transformó en un símbolo de resistencia global que aterró a los regímenes autoritarios. El impacto más sísmico ocurrió a miles de kilómetros de Inglaterra, en la Sudáfrica del apartheid. En 1980, los estudiantes negros de Ciudad del Cabo adoptaron la canción como su himno de lucha contra el Bantu Education Act, la ley diseñada para condenar a la población negra a una educación de segunda clase. Los jóvenes marchaban por las calles gritando las letras de Pink Floyd, convirtiendo un hit de rock en un arma de desobediencia civil. La respuesta del gobierno racista no se hizo esperar. Prohibieron la canción en todo el país, convirtiéndola en el primer sencillo de rock censurado por incitar disturbios públicos.
Aquel muro del que hablaba la canción ya no era una metáfora de alienación mental, sino un muro real de segregación que la música ayudaba a derribar. Fue la prueba definitiva de que Pink Floyd no solo hacía música para llenar estadios, sino que había construido un artefacto cultural capaz de sacudir los cimientos de una nación entera, recordándonos que un estribillo, cuando es coreado por quienes no tienen voz, puede ser más peligroso que cualquier barricada. Masters of War, Bob Dylan, 1963. A diferencia de los grandes himnos del rock que necesitan muros de amplificadores para sacudir la tierra, a Bob Dylan le bastó con una guitarra acústica y una voz cargada de un desprecio casi insoportable. En el invierno de 1963, el mundo vivía bajo la sombra de la Guerra Fría, y el complejo militar industrial se enriquecía con el miedo de las masas. Dylan, con apenas 21 años, decidió que ya no era tiempo de metáforas poéticas sobre la paz. Se sentó y escribió Masters of War, una canción que no busca el diálogo, sino que dicta una sentencia de muerte moral contra los fabricantes de armas que se esconden tras sus escritorios mientras la sangre joven corre en el frente. La estructura de la canción es hipnótica y circular. Una melodía folk antigua que Dylan tomó prestada para escupir una de las letras más crueles y directas de la historia. A medida que avanzan los versos, el tono sube de temperatura hasta llegar a un final que todavía hoy pone los pelos de punta. Dylan desea ver a estos señores de la guerra muertos, enterrados, y asegura que se quedará de pie sobre sus tumbas hasta estar seguro de que realmente se han ido. En su momento, esta honestidad brutal fue vista como una traición patriótica y una falta de respeto a los valores de la nación, pero con el tiempo se convirtió en el manifiesto definitivo contra la hipocresía del poder. No hay perdón en esta canción, solo una verdad desnuda que corta como un bisturí. Es el incendio que ocurre en el silencio absoluto, recordándonos que el rock más incendiario no siempre necesita electricidad. A veces, solo necesita la valentía de decir lo que nadie más se atreve a susurrar mientras el mundo se prepara para otra batalla. I am the god of hellfire, and Fire, Arthur Brown, 1968. bring you fire. Mucho antes de que Alice Cooper o Kiss llenaran los estadios con maquillaje y pirotecnia, existió un hombre que decidió que el rock debía ser un ritual de fuego real. Arthur Brown, conocido como The God of Hellfire, irrumpió en la escena de 1968 con un grito que todavía resuena en las pesadillas de los puristas. I am the God of Hellfire, and I bring you fire. No era una metáfora. En sus presentaciones en vivo, Brown aparecía con un casco de metal en llamas. Una imagen tan hipnótica como peligrosa que a menudo terminaba con el cantante sufriendo quemaduras o siendo evacuado por la policía. La canción es una pieza de psicodelia pesada, impulsada por un órgano Hammond que suena a catedral gótica y una sección de metales que anuncia el juicio final. Pero lo que la hacía verdaderamente incendiaria no era solo el fuego físico, sino la energía chamánica que Brown desplegaba. Representaba el lado más oscuro y oculto de la década de los 60, el recordatorio de que bajo el eslogan de paz y amor latía un instinto primitivo y destructivo. La industria nunca supo muy bien qué hacer con él. Fue censurado en televisión y visto como una influencia satánica por los sectores más conservadores. Sin embargo, su impacto fue sísmico. Sin Fire, el heavy metal carecería de su teatralidad oscura.
Arthur Brown no solo cantaba sobre el fuego, él se convirtió en la llama que consumió la inocencia de la época, dejando claro que el rock es, ante todo, un sacrificio donde el artista debe estar dispuesto a arder por su obra. Estas canciones no buscaban que las bailaras, buscaban que despertaras. El tiempo ha intentado suavizarlas, convertirlas en clásicos inofensivos para museos, pero su esencia sigue siendo peligrosa. Porque mientras haya algo que cuestionar, el rock incendiario seguirá siendo necesario. Si este viaje por el lado más salvaje de la música te ha removido el alma, suscríbete a Rock Vivo. Aquí rescatamos el legado de los que no pidieron permiso para gritar. Antes de irte, detente un segundo. ¿Crees que hoy en día se podría escribir una canción que cause el mismo impacto que estas? ¿O nos hemos vuelto inmunes al escándalo? Queremos leer tu opinión. Comparte tu recuerdo con nosotros, porque en esta comunidad, la música no solo se escucha, se queda a vivir en nosotros gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.